Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Aldo Salvatore Silia y bueno, ya me han visto en algunos otros videos. Hoy vamos a hablar nuevamente de un tema bastante recurrente para los estudiantes de turismo, que es la historia de la hotelería. Y bueno, qué mejor lugar para hablar de la historia de la hotelería que un hotel. Bienvenidos al Hotel Ocean Spa, donde me encuentro actualmente. Y bueno, pues vamos a hablar durante los próximos minutos de hotelería. Y bueno, me encuentro con mis amigos del Hotel Ocean Spa en la ciudad de Cancún, en Quintana Roo, y vamos a hablar el día de hoy de La historia de la hotelería. Gracias por seguir acompañándonos. Y bueno, vamos a seguir hablando de la historia de la hotelería. Yo creo que casi todos tenemos conocimiento de que la hotelería pues es muy antigua. Sin embargo, no siempre fue como tal hotelería. Si nos vamos muy atrás desde los sumerios, bueno, eran, todos lo sabemos, comerciantes, y al viajar para comercial pues tenían obviamente que hospedarse en algún lugar. Sin embargo, no tenía un, no era como tal una actividad lucrativa el comercio, la hotelería. En este caso, ya también los griegos y los romanos viajaban. Herodoto es considerado el padre de la hotelería, pero bueno, es hasta mucho tiempo después. De hecho, hay registros de esto, de que hacían viajes, pues que les gustaban las termas y pues ir a los balnearios como actividad recreativa. Y tenemos mucho registro de esto. Y bueno, ¿quién no recuerda el pasaje de la Biblia del nacimiento de Jesús, donde se hospedan en un pesebre? Esto era frecuente en aquella época, sin ninguna situación que les generara ingreso como tal. Pero bueno, fue hasta mucho más adelante, ya en la Edad Media, donde por motivos de la guerra, pues se empiezan a utilizar las posadas. Si nos detenemos en este punto, recordaremos los cuentos de los hermanos Grimm o los cuentos medievales, donde en muchos casos se habla de que llegaban a las posadas, tocaban y muchas veces se les recibía, pero aunque les dé risa, esto era porque les daba miedo. Estos cuentos nos refieren que por no dar hospedaje, a veces las hadas o las brujas les soltaban una maldición a las personas. Y aunque no lo crean, bueno, dos de los factores que han beneficiado al turismo increíblemente son la guerra y el comercio. Y es este segundo que llevó a generar las primeras posadas y posteriormente las asociaciones de posaderos. Sin ir más lejos, ya para 1282 en Italia, que eran grandes comerciantes, se empiezan a formar, bueno, de hecho se forma el primer gremio de posaderos en Florencia, y posteriormente por el intercambio comercial que había con los pueblos de Medio Oriente, también en Venecia se continúa con esto. Bueno, y ya más adelante, hacia 1455, empiezan a establecerse negocios, y podría decirse que aquí es donde ya está definido el hecho de que haya una acción lucrativa con respecto a la hotelería. Esta parte es bien interesante porque a partir de aquí se empiezan a desarrollar, y ya en la Francia de los 1700 empieza a aparecer el término hotel como tal. Y bueno, ya todos sabemos a qué se refiere el término hotel. Más adelante, con la revolución industrial, pues empieza a surgir medios diferentes y mejores para viajar, como el ferrocarril. Y bueno, se expande este negocio de la hotelería. Y de hecho es en 1794 que surge el primer hotel, que se llama City Hotel, en la ciudad de Nueva York. Y de ahí, pues bueno, ya todos conocemos la famosa historia de Thomas Cook y sus viajes organizados, esto en el año 1841, que además de incluir pues el traslado en tren, también pues incluye el hospedaje. Así como mencionamos que durante las cruzadas hubo traslado de tropas y se generaron hospedajes como posadas muy sencillas, pues ya mucho más adelante, a finales del siglo XIX, pues empieza también a aparecer hoteles
por los viajeros que se trasladan de un continente a otro, y así es como empiezan a aparecer los primeros hoteles. Después muchos de estos hoteles que crecieron y florecieron pues con la migración, en la crisis del 29, de 1929, desaparecen. De hecho, la quiebra afecta a mucha gente. Tras la guerra, resulta ser que ya los veteranos o los que van regresando pues necesitan esparcimiento, y empieza a crecer nuevamente. Ya para 1943, si no me equivoco, la cadena Hilton es la primera que se declara con hoteles de costa a costa en Estados Unidos. Y bueno, ya más adelante, con la aparición del transporte aéreo como tal, primero pues obviamente era para las tropas y después de pasajeros, se da lo que es el boom turístico, y bueno, de ahí en adelante los 70s fueron una época bastante buena. Se fortalecen algunos destinos, sobre todo de sol y playa, y pues la masificación de los viajes, destinos muy importantes que ya eran destinos conocidos como Acapulco se empiezan a fortalecer, y viene la grandeza de ellos. Y de ahí en adelante, prácticamente en 1980 la hotelería crece muchísimo a grados pues bastante impresionantes. Y de ahí en adelante, ¿y qué viene? Bueno, pues a lo mejor el panorama resulta muy negro todavía, pero igual que en la crisis del 29, después de ella hubo un amplio crecimiento de la actividad turística y un reflorecimiento. Yo pienso que va a ser así a futuro, aunque a lo mejor no a un futuro muy cercano. Pero bueno, si de por sí a principios de este siglo ya la gente tenía otra conciencia de viaje, ya tenía otra forma diferente de pensar, tal vez ese es el turismo al que vamos, ya no el turismo de masas, sino un turismo a destinos más exclusivos, a destinos más pequeños tal vez, hoteles, no las grandes cadenas, sino tal vez hoteles boutique. En fin, la actividad turística pasa por un mal momento, sí, pero yo considero que vamos hacia un futuro distinto, hacia un futuro mejor. Pero ¿de quién depende? De todos los estudiantes y profesionales del turismo, que estamos tratando de hacer pues esto realidad, y finalmente nos debe de quedar la conciencia de lo que estamos aprendiendo durante la pandemia, tanto como estudiantes como trabajadores del ámbito turístico y hotelero. Y bueno, pues hasta aquí, muchas gracias por su atención. Yo soy Aldo Cilia. Les agradezco haberme acompañado unos minutos para platicar de turismo y de la historia de la hotelería. Hasta la próxima.